Bueno, ven te cuento. El día de hoy vamos para Nemocón. Nemocón es un pueblo en el que no hemos estado, que tiene una mina de sal muy conocida. Es un pueblo bonito, todo indica, y probablemente vamos a las minas de sal. Vamos un poco tarde, pero ya vamos saliendo. ¿Qué estás diciendo? Mándote una foto porque estás hermosa. Ah, bueno. Hola. ¿Nuestro amigo? Sí. ¿Vamos? Llegamos a Nemocón. Aquí hay una mina de sal. Pero primero vamos a desayunar. Rectifico, 2 jugos, un yogur, un pan de yuca, un chocolate y una caprese. Ya les traigo su orden. Gracias. Jugo de naranja, yogur, chocolate, Empanada caprese. no, empanada y un pan de yuca. ¿Qué más le puedes pedir a la vida? ¿Sí o Buen no? provecho, mi amor. Igualmente. Bueno, ¿encontraste algo interesante? Sí, encontré que la mina de sal de Nemocón está a 80 metros bajo el nivel de la tierra. 80 metros es mucho, ¿no? Y encontré que durante los siglos XIX y XX de esta mina se extrajeron más de 8 millones de toneladas de sal. 8 millones de toneladas de sal. Ajá. Imagínate. ¿Y qué más encontraste? Lo de los mineros. Sí, en esa mina de sal se filmó una película llamada Los 33, que es acerca de un caso de la vida real donde unos mineros chilenos, 33, quedaron atrapados bajo tierra durante más de 80 días. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo pasó eso? La película se hizo en el 2015 y el suceso de los mineros chilenos fue en el 2010. 2010. ¿Y qué mina era? Una mina de no sé qué. Ajá. Ah, Bueno, pero lo que yo sé es que había una falla geológica que se había advertido hace años ajá. y cuando sucedió esto, pues el gobierno trató de indemnizar a los familiares con dinero, Ajá. pero a alguien se le ocurrió buscarlos. Y a ¿Buscar los qué? buscar a los mineros. Ellos pensaban que estaban muertos, ¿ok? Sí, y a los 69 días alguien logró, hicieron unas excavaciones muy específicas para lograr encontrar indicios de que estaban vivos. Ajá. Y al Y final estaban lo vivos. sacaron, a Sí. los 33, lo sacaron en una cápsula y esa Ah. cápsula, la que se usó en la película, está aquí en la mina de sal. Ok. ¿Cómo es tu nombre? Carol. ¿Carol? Sí, ¿Tú señor. naciste aquí, Carol? No, yo soy de Cibaté. De Cibaté. Cibaté es un pueblo que queda más allá de Bogotá, Sí, donde sí. había un manicomio. Sí. Pero es que mis papás, o sea, nosotros vivimos hace 12 años acá en Nemocón. Ajá. Nosotros vivíamos en una vereda. ¿Y estás contenta? Sí. ¿Y la mina, cuánto se paga por la entrada? La entrada para adultos creo que está entre 38 y 40 mil pesos. Virgen Santísima. ¿Y vale la pena?
Sí, es muy bonita. ¿Tú has estado? Sí, señor. ¿Cuántas veces? Yo he ido como 2 veces a la mina, pero es muy bonito. Sí. Hay una parte que es del museo, bueno, el recorrido dura 2 horas, pero media hora es en museo y hora y media dentro de la bocamina. Cuentan la historia y, o sea, todo es muy bonito porque todo es muy rústico. Bueno, ¿y hasta qué hora se puede entrar? ¿No sabes? Hasta las 5 de la tarde. ¿Ah, sí? Funciona de 9 de la mañana a 5 de la tarde la mina. A ver, esto es un homenaje a los mártires, o sea, a los comuneros sacrificados en esta plaza, cuyos nombres están plasmados en este obelisco, donde en este obelisco están los nombres plasmados, que apunta al sur, al sur. Su inclinación representa el levantamiento de la revolución comunera en busca del camino que nos llevaría a lograr nuestra independencia. Esta oblea es de los nemoconenses. ¿Y tú eres de Santander? Yo soy santanderiana y acá llevo 32 años. O sea que ya no más Arequipa. Ya se te perdió el acento también. No, pues tengo el acento golpeado, ¿no? ¿Golpeado? Ah. Mientras no sea el acento volteado, todo está bien. Dije golpeado, es que nosotros de Santander no hablamos así Y como de, que... no más. ¿Y de qué parte de Santander eres Del tú? sur, ¿Pero de qué ciudad? de la ciudad de Barbosa, Santander. Barbosa, oh, de la hermosa Barbosa. Cerca de conoces? Vélez, Eso, perfecto. claro. Cerca de Moniquirá, Vélez. Ok. ¿Y su merced de qué parte viene? Yo soy de Santander también. ¿Sí? Ujú. Pero ella no es de Santander. Yo no. ¿Cómo que no? Ella es de Betulia. Ah, De Betulia, Santander, ahí al lado de Ella es como el Zapatoca. poder de los Estados Unidos porque tiene la No, mija. De Betulia. No le ve la cara de Betulia. Tú eres por ahí. Cerca a Zapatoca. ¿Queremos? Sí, tiene el acento betuliano vivísimo. No le ha pasado. ¿Cierto, nena? Hable. Hable, a ver. hola. Hola. ¿Sí? Hola, mija. Hola, mija. Como soy yo de Estados Unidos, que no soy. ¿Cuánto te debo? 4.000. ¿No? ¿Y cómo nos fue? Nos fue muy bien, tenemos una vista espectacular de Nemocón y vamos a explorar las minas de sal. Ok. Vamos a ver cómo nos fue. ¿Cómo se portó Yoshko? No sé. ¿Se portó bien? Parece que sí. Sí. Ok. Vamos a buscar la mina. Es que entre más blanquita, pues mucho mejor porque tiene ¿Ah, menos sí? impureza. ¿Y esto qué es? Ese es cristal de sal. Es la sal en su máxima pureza, ¿no? ¿Y ese también para qué sirve? Estas sí son obras de arte de la naturaleza. Solamente es para decoración. Decoración. Entonces, ¿qué es la sal vigua? La sal vigua es la sal de la montaña, la sal de las entrañas de la tierra y es un término indígena que significa vigua, vigua que significa virgen.
Ajá. la sal que no tiene ningún proceso. Ajá. Ok. Su tonalidad algo grisácea porque está mezclada con arcilla carbonosa, pirita, rute, otros minerales. Ajá. Pero cuando se disuelve, se desata, se transforma, la sal queda blanca y es la que se utiliza para el consumo humano. Ajá. ¿Y así gris uno la puede usar para comer? ¿O no? Se utiliza más que todo para... tiene poderes medicinales, terapéuticas, nebulizaciones, evaporizaciones, Ajá. cuando Al dolor hay de los pies. inflamación de los pies, porque la sal tiene esa propiedad, ¿no? Ajá. La sal saca, absorbe los líquidos que se acumulan y desinflama, Sí. desinfecta, descongestiona. ¿Ves, nena, que ahí nos acomodan el almuerzo vegetariano? ¿Y aquí todo es muy salado o qué? ¿Será muy salada la comida ahí? Ah, ¿por eso? Claro. Cada 25 minutos sale ¿Una qué? una excursión. ¿Y ahora sale cuándo? Que aquí en la puerta nos dicen, pero parece que está comenzando. Sí. Vamos. ¿En qué color consumimos la sal? Blanco, ¿cierto? Van a encontrar otro tipo de formaciones totalmente blanquecinas. Por cuestión de lógica, nosotros siempre asumimos que únicamente la parte blanca es sal, cuando realmente todo lo que ustedes van a observar es la formación de la roca salina como tal. Característica curiosa, su cara, su cabeza. Nada parecida a un oso perezoso, más bien similar a un burro o un caballo. O al día de hoy para los niños, el famoso capibara. Capibara. Esta es la protección para el casco. Muy linda. Quedamos muy lindos. Este es el casco. Nos lo ponemos, apretamos acá y ya. Para poder entrar. Para poder entrar a la mina, 80 metros bajo tierra. ¿Vale la pena o damos la vuelta? Ajá. ¿Sí? Vamos a colocar los teléfonos en modo avión. Como les comentaba, la sal es conductora de energía. ¿Esto qué puede hacer? Que los teléfonos empiecen a descargar mucho más rápido. Lo ideal es que si ustedes quieren llevar sus fotografías, pues lo puedan hacer sin ningún inconveniente. Lo que ustedes observan por acá son 28 tanques de saturación. Son construidos en forma de L, van hacia la parte de la esquina y voltean hacia el costado izquierdo. ¿Cuál era su función? La van a ver igual así, que si le dan la vuelta. No tiene mayor modificación. Gracias a esto ha servido como set de grabación para distintas películas. Una de las más importantes y la única que nos deja su huellita, Los 33. Esta película es grabada gracias a la Odisea chilena que se da en el año 2010. 33 hombres quedaron atrapados 730 metros bajo la tierra en una mina de cobre. Exactamente en el desierto de Atacama, en una mina llamada San José.
Lo que ustedes observan, la réplica de la cápsula utilizada como mecanismo de rescate para estos 33 hombres. Fénix 2. Fénix haciendo referencia al renacer de las cenizas. 2, gracias a que fue el único prototipo que logró la seguridad necesaria para el ascenso de los mineros. Solo salía de a un minero. El rescate en total les tomó un tiempo aproximado de día y medio, siendo los primeros rescates de 52-45 minutos, el último rescate y el más reconocido, que más adelante les cuento por qué, tan solo 20 minutos. 2 elementos obligatorios para la hora del ascenso: gafas negras y bala de oxígeno. Las gafas negras, resulta que estos hombres estuvieron atrapados un lapso exacto de 69 días, lo que quiere decir que perdieron la capacidad de refractar la luz, y algo tan sencillo como abrir los ojos en la superficie los puede dejar ciegos completamente. Tenemos oxígeno suficiente para 800 e incluso 1000 personas. Esta de acá también es nuestra salida de emergencia. El antiguo salón de eventos. Este lugar, antes de ser modificado para el rodaje de la película, fue utilizado por los mineros para celebrar sus fechas especiales. Lo hacían junto con sus familias, la orquesta del pueblo y los grupos de danzas. En este lugar en específico, gracias a que describían que era el lugar más tranquilo dentro de la mina. Cuando se modifica para el rodaje del año 2013 a 2015, es cuando nos dejan réplica del refugio, que ya los voy a dejar ingresar, cartel de los verdaderos 33 mineros, cartel publicitario de la película, bandera de Colombia y de Chile en homenaje. Por acá, imágenes tanto reales como de los actores, cascos autografiados. Dentro de los actores más reconocidos, Antonio Banderas, Mario Casas, Juan Pablo Raba, Gustavo Angarita. Y ese trocito de papel que ustedes observan en toda la parte central, muy importante para todo el proceso. Estamos bien en el refugio Los 33. ¿Por qué tan importante? Resulta que el primer contacto con ellos desde superficie se logra en el día 17. Cuando esa broca logra llegar, lo que hacen estos hombres es buscar una manera de hacer saber en la superficie de que en efecto están bien, que están vivos. ¿Cómo lo hacen? Toman el trocito de papel, generan la nota, la pegan a la punta de la broca con una tinta roja y envuelven con trozos de plástico que hayan dentro del refugio. Ese mensaje fue el grito de esperanza, tanto para ellos como para los rescatistas. En este punto es nuestra capilla en honor a la Virgen del Carmen. Fue inaugurada en el mismo año que cierra la producción, 1968. 100% cristal. Él ya se encontraba dentro de nuestra mina, es decir, que no es impuesto con la apertura a nivel turístico. La roca es hallada por un minero llamado Miguel Sáenz. Él inicia la talla en sus tiempos libres, que le toma un tiempo de 3 años. Peso aproximado de la estructura, 1.600 kilogramos. Un espesor de 25 centímetros. De aquí nace el eslogan más reconocido de nuestra mina. El corazón de Nemocón vuelve a palpitar desde las entrañas de la tierra para Colombia y para el mundo. ¿Qué estás haciendo, mi amor? Estoy conectándome a tierra para que salgan todas mis malas energías. El tema es que tengo demasiadas. Medio mareo.
Mira ese techo tan interesante. Oh. Solo lo ves en Nemocón. La sal de Nemocón. ¿Cómo? La sal de Nemocón se va por acá. Bueno, creo que ha sido un día muy valioso, que ha valido mucho la pena. Un día hermoso, buen clima, buenas vivencias. Me voy feliz. ¿Y tú? Yo también. Ok, nos vamos.